¿Qué más novedades nos introduce el Reglamento General de Protección de Datos? Bueno, pues otra de las novedades destacables o notables de este reglamento es la incorporación de la figura que se ha denominado Delegado de Protección de Datos. Esta figura del delegado de protección de datos, que en determinadas ocasiones tendrá que existir de manera obligatoria, es una persona que puede ser una persona física o puede ser una persona jurídica, que es la encargada de los ficheros de protección de datos, los ficheros de datos personales que tenga la empresa y del tratamiento de los mismos. Además, y como requisito adicional a esta figura del delegado de protección de datos, se exige que se comunique a la Agencia Española de Protección de Datos el nombramiento de esta persona, ya que es la Agencia Española de Protección de Datos, en el caso de España, la institución encargada del control del cumplimiento de la legislación de protección de datos. Por lo tanto, va a existir un nombramiento de quién es este delegado de protección de datos. Anteriormente existía también el nombramiento del responsable de tratamiento del fichero, y en este caso, pues de igual modo, el delegado de protección de datos deberá ser nombrado y deberá estar comunicado su nombramiento a la institución que gestiona los datos personales. De igual modo, también se comunicará a los afectados por el tratamiento de datos que tienen derecho de acudir ante este delegado de protección de datos si consideran que sus derechos en lo relativo a la protección de datos de carácter personal han sido vulnerados, o en el caso de que quieran realizar cualquier tipo de consulta sobre la materia. Adicionalmente a todas las anteriores, pues existen otro tipo de novedades que introduce el Reglamento General de Protección de Datos, introducido por la normativa europea, como por ejemplo el adelantar a los 13 años de edad el consentimiento para que se traten los datos personales. En otros países existía esta autorización a los 13 años, en cada uno de los países de la Unión Europea se ponía un umbral mínimo a partir del cual pues cada persona podía autorizar el tratamiento de sus propios datos personales. Por ejemplo, en España, no sé si recordaréis, en el caso de la red social Twenty, no se permitía el poder tener una cuenta en esta red social a los menores de 14 años. Pues se impuso esto, entre otras cuestiones, por su derecho al honor y a la intimidad personal y a la protección de datos. Pues a través de la normativa se unifica que en todos los países de la Unión Europea el consentimiento a partir de los 13 años los puede dar el propio afectado. No es imprescindible el contar con la autorización de los padres o de quien ostente la patria potestad de la persona. Otra de las novedades es que será tomado en cuenta en el tratamiento de los datos personales correspondientes a las personas fallecidas la solicitud que realicen los herederos, es decir, los herederos podrán solicitar el acceso a los datos de las personas fallecidas y la rectificación de estos datos o su supresión. Es decir, se instrumenta la posición del sucesor en el caso de las personas fallecidas para el tratamiento de los datos personales del causante, de la persona que ha fallecido. De esta manera no se produce un bloqueo automático con el fallecimiento de la persona para el acceso a los datos personales. Ocurría con determinados perfiles de las redes sociales como Facebook, que existía un perfil de una persona tristemente fallecida y por unas cosas o por otras era casi imposible el poder acceder a ese perfil, el poder eliminarlo o el poder modificarlo o alterarlo como se considerase oportuno en función de las circunstancias que se dieran a cada caso. De esta manera se instrumenta esta figura y se da este derecho a los herederos para poder también heredar, por así decirlo de alguna manera, ese derecho sobre los datos personales del fallecido. No solamente se heredan los bienes, sino que se heredan los derechos, y en este caso uno de los derechos es el tratamiento de sus datos de carácter personal. ¿Qué más cuestiones nos trae a colación el Reglamento General de Protección de Datos? Pues a través del mismo se reconoce de manera manifiesta ese deber de confidencialidad que existía sobre los datos personales, es decir, el deber de secreto o el deber de un uso adecuado y conservar y guardar protegidamente los mismos, que comporta que el responsable de los datos almacenados no pueda revelar, ni transmitir, ni facilitar esos datos personales a terceros sin el consentimiento del afectado,
y tiene esa obligación de guardarlos. Además, es de destacar que esto no es tanto novedad porque ya existía, pero sí que a veces se olvida que esa obligación de guardar los datos por parte de quien los tiene, de la empresa y del responsable del fichero, persiste incluso una vez finalizada la relación comercial o la relación laboral que exista con esta persona. Es decir, si yo soy empleado, pongamos en una situación, no solamente los datos afectan a los clientes, también nos afectan en nuestras relaciones laborales. Si yo soy empleado de una empresa, finalizo mi relación laboral, ya sea porque me despidan o ya sea porque dimito, y me voy de la empresa, esto no significa que la empresa coja todos mis datos personales, los meta en la destructora de papel o los mande a la papelera de reciclaje en el ordenador y desaparezcan. No, existe una obligación de conservar y guardar esos datos. Una cosa diferente será que si yo he ejercido mis derechos, me oponga al tratamiento y al uso de los mismos. Pero en cualquier caso, existe una obligación de guardarlos. ¿Por qué? Y esto es casi por sentido común. Imaginaros que aunque yo en 2017 finalicé mi relación laboral con una empresa, en el 2018 les abren una inspección de seguridad social de todos los ejercicios no prescritos, entre los que se incluye, por supuesto, el año anterior. Si ellos han eliminado todos mis datos personales y no disponen de mis nóminas, de mi contrato de trabajo, etc., no podrán facilitar esa información a la autoridad competente. Entonces, una cosa es que tengan que dejar de utilizarlos y otra cosa muy diferente es que los destruyan. Tenemos que tener en cuenta esto porque en algunas ocasiones algunos pequeños comercios lo que hacen cuando finalizan una relación con un proveedor o un cliente es que directamente destruyen ese fichero, esa carpeta con esos datos y los eliminan. No, existe una diferencia entre dejar de usarlos y eliminarlos, porque el conservarlos es una de las obligaciones legales que nos viene impuesta ya no solamente por la normativa de protección de datos, sino por efectos de seguridad social, de agencia tributaria, obligaciones mercantiles. Entonces tenemos que tener en cuenta los diferentes matices entre el finalizar el uso de los datos y el eliminar los datos. Beneficios o cosas positivas que le aporte a las empresas y a los responsables del tratamiento de los datos personales la nueva normativa. Pues por ejemplo, en el caso de la inexactitud de los datos personales que se han obtenido de forma directa del afectado, se excluye, es decir, se elimina la imputabilidad de la culpa, por así decirlo, al responsable de su tratamiento si éste ha adoptado todas las medidas que sean razonables para rectificar o suprimir esos datos. Es decir, los datos deben ser exactos y deben ser actualizados correspondiendo en todo momento a la situación real y actual de la persona afectada. Se exige que el responsable de protección de datos actúe con la diligencia necesaria, es decir, que ponga todo su empeño en actualizar, mejorar y rectificar estos datos cuando sean erróneos, pero a través del Reglamento General de Protección de Datos se pone de manifiesto que si esta persona ha hecho todo lo posible para que esos datos sean correctos y estén actualizados, si son erróneos no se le puede imputar culpa a él. Al final yo no puedo hacer algo que escapa a mis posibilidades. Yo no puedo saber, por ejemplo, en el caso de los trabajadores nuevamente, que un trabajador ha cambiado su situación personal y familiar y por tanto la retención aplicable en el caso de los rendimientos del trabajo en su nómina varía su situación personal y por tanto esto implica que el mínimo personal y familiar en su renta varíe y por tanto la retención que se aplique en la nómina sea también diferente. Si él no me comunica que ha existido esta variación porque por ejemplo ha contraído matrimonio o no me comunica que ha ocurrido esta variación porque, por ejemplo, haya tenido un hijo más y se haya convertido en familia numerosa. Si yo no lo sé, no puedo actualizar los datos y entonces los datos no serán correctos, no estarán actualizados o serán inexactos. Pero si yo he incurrido en la diligencia necesaria y he puesto todo mi empeño en que estos datos estén actualizados, creando, por ejemplo, un sistema de comunicación de la actualización de esta información, yo no puedo hacer más, no puedo preguntar en una empresa de 10.000 empleados todas las semanas a todos los empleados si se han casado o no se han casado para poder actualizar los datos. Otra cuestión sería que, por ejemplo, ese trabajador haya ejercido su derecho a, por ejemplo, los 15 días que tiene de permiso retribuido por contraer matrimonio
y yo no haya actualizado sus datos personales, como que ha pasado de soltero a casado, ha cambiado su estado civil. Si yo soy conocedor de que esa persona ha contraído matrimonio porque me ha entregado un justificante y me ha pedido los 15 días que le corresponden por ley por haber contraído matrimonio, evidentemente existe negligencia o existe culpa por mi parte porque no he actualizado la información cuando sí era conocedor de ella. Pero si a mí no me lo comunica, yo no lo puedo adivinar. Entonces, en este caso, a través del reglamento se incluye que si yo he puesto todo mi empeño en que los datos sean correctos, sean exactos y estén actualizados, no se me puede imputar responsabilidad en el caso de que no sea así. Además, y en cualquier caso, debemos tener en cuenta que si esta persona afectada ve que sus datos no son correctos, puede solicitar que se rectifiquen, porque también se mantiene, por supuesto, este derecho de rectificación de datos personales, y el responsable del fichero tendrá que actualizarlos, tendrá que rectificarlos y poner los datos correctos. Evidentemente, existiría nuevamente culpa y responsabilidad del responsable de tratamiento de los datos si la persona te dice que el dato es correcto y tú vas y no lo actualizas. Por supuesto, existe una responsabilidad ahí porque estás impidiendo el ejercicio de ese derecho de rectificación. Pero si yo lo llevo a cabo, no tendré ninguna responsabilidad. Se pone de manifiesto, además en la normativa, se hace más transparente las cuestiones relacionadas con el tratamiento de protección de datos y con el principio de transparencia, como ha sido denominado, en cuanto al derecho de los afectados a ser informados de dicho tratamiento. Este derecho del interesado, y que se convierte por parte contraria en una obligación del responsable del tratamiento de los datos, a recibir o en su caso a proporcionar toda la información y las comunicaciones relativas al tratamiento de los datos de una forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro y sencillo y además que en su caso se pueda visualizar. ¿Qué viene a decir esto? Que no se haga un uso interesado de la legislación o de la normativa para utilizar palabras técnicas o palabras que nadie que no esté habituado a estos términos entienda para aprovecharse de la información y de los derechos de los afectados. La información que se les facilita tiene que ser clara, concisa, transparente. De esta forma, para imponer una cuestión sencilla, no podremos entregarle a los interesados 5 folios a letra pequeñísima, parecen de las cláusulas estas abusivas que te dan en los contratos generales de las condiciones generales de contratación, sino que tendremos que dárselo de una forma clara, concisa y en un lenguaje entendible. Si se puede decir en 2 frases, ¿para qué voy a rellenar 5 folios de letra pequeña para volver loco a la persona y que no se entere de lo que está haciendo y consiga que me lo firme sin siquiera leérselo? Pues de esta forma la legislación exige que sea lo más reducido, lo más sencillo y evidentemente completo. O sea, el que se diga de forma concisa no quiere decir que se puedan obviar determinados elementos. No, se tiene que decir lo que se tiene que decir, pero si se puede decir en 2 frases, no hace falta rellenar 4 párrafos. Eso es lo que viene a traducirse esta cuestión en la nueva normativa. De igual manera, la normativa europea nos introduce de forma expresa, incluye de forma expresa los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento de los datos y la portabilidad y oposición de los datos, incorporando por tanto nuevos derechos a los afectados. No solamente existen los derechos conocidos como ARCO anteriormente, que era acceso, rectificación, cancelación y oposición, sino que incluye también como novedad destacable el derecho a la portabilidad. La portabilidad, esta palabra que es tan utilizada en la telefonía móvil para cambiarse de compañía, también se viene a introducir en los datos personales. Es decir, yo puedo solicitar a una empresa que los datos que constan en su fichero sean transmitidos a otra para incorporarlos a la misma. Lo mismo que ocurría en el caso de anteriormente que se venía denominando cesión de datos personales. Pero en este caso introduciendo el matiz de que esta cesión puede ser propuesta no solamente por la empresa que trata los datos, sino también por el afectado de los datos personales.
De igual modo, y aunque esto ya era una cuestión que venía regulada estrictamente en la normativa española, a través del Reglamento General de Protección de Datos se mantiene la prohibición de almacenar, o en el caso de que sea necesario almacenarlo, se mantiene un nivel especial de protección para todos aquellos datos que contienen información que puede llegar a considerarse con un nivel de ataque a la intimidad mayor, como puede ser ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, origen racial o étnico, creencias, cuestiones de salud personal. En todos estos casos, el consentimiento del interesado no es suficiente con que sea para consentir el tratamiento de los datos, sino que existen unos determinados exigencias especiales para la conservación y el tratamiento de estos datos personales de especial protección. Otra novedad que puede considerarse de relevancia o de relevancia para determinadas personas o determinados colectivos introducida por el Reglamento General de Protección de Datos es la prevalencia del interés legítimo del responsable del tratamiento de los datos personales en el cumplimiento de determinados requisitos, como puede ser el caso de los sistemas de información crediticia. Es decir, en lo relativo a la facilitación de información crediticia, es decir, de solvencia, por ejemplo, de una persona, establece una serie de restricciones respecto a estos ficheros de solvencia patrimonial, exigiendo el consentimiento del interesado, salvo que esta información proceda de una fuente accesible al público, es decir, que sea información pública, y a la vez se establece también que para el tratamiento de los datos relativos a las obligaciones financieras o de crédito se consideren lícitos esta transmisión de información cuando se cumplan unos determinados requisitos, como son que estos datos sean facilitados por el acreedor, que estos datos sean referidos a deudas ciertas, vencidas, exigibles y no reclamadas, es decir, se ponen unos requisitos no solamente sobre los datos, sino sobre la deuda que se incluye en esos datos. Se incluye que el acreedor debe informar al afectado sobre la posibilidad de la inclusión en dichos sistemas, en dichos ficheros de morosos, como es llamado esta cuestión comúnmente, y que el acreedor haya requerido previamente de pago al deudor. Por lo tanto, todas estas obligaciones que anteriormente podrían ser impuestas de forma legal para poder reclamar una deuda judicialmente, como por ejemplo que sea una deuda cierta, vencida y exigible, que se haya requerido previamente el pago, se haya hecho un intento de cobro de la deuda de manera extrajudicial, se incluyen no solamente para los aspectos legales, sino que es una obligación adicional en el ámbito de la protección de datos. Y en consecuencia, el responsable del tratamiento de estos datos personales deberá tener constancia y deberá comprobar que estos requisitos se han cumplido para poder dar uso a estos datos personales. De igual manera, se establece que por parte de la entidad de información crediticia se tiene que informar y notificar al afectado la inclusión de esos datos personales y se le facilitará el uso de sus derechos de acceso, rectificación o supresión de los mismos durante un plazo de 30 días a partir de la inclusión de esa deuda en el fichero de morosos, como lo llamamos normalmente. Y es de destacar que en este caso, durante ese plazo, los datos estarán bloqueados. Es decir, no se podrá hacer uso del mismo hasta que pasen los 30 días para que el deudor manifieste al respecto de la inclusión de esos datos personales. Anteriormente o en ciertas ocasiones, desde que se incorporaban los datos se podía hacer uso del mismo, y luego si tú decidías utilizar o poner en práctica tus derechos, tenían un plazo para dar respuesta a esos derechos, pero mientras tanto los datos seguían siendo usados. En este caso no. Se bloquean los datos y no se pueden usar, al menos hasta que pasan esos 30 días en los que tú decidas si pones en práctica o no tus derechos, de forma que si te opones o rectificas, accedes, cancelas esos datos, en ningún momento se hayan llegado a usar. Y en consecuencia en ningún momento hayas aparecido en estos ficheros que cada vez tienen más relevancia en el ámbito comercial, no hayas aparecido como moroso si no es correcto y tú puedes demostrarlo y puedes acceder y cancelar estos datos personales.
de manera que no se te asocie con una situación de morosidad que pueda ocurrir, como ha pasado en muchas ocasiones, que no sea correcta y simplemente se haya tratado de un error o de una incorrecta gestión por parte de los que tenían registrado una deuda que en realidad podía ser ya pagada, o que incluso, como han determinado determinados tribunales, la deuda no es que no la pague porque yo no quiera pagarla, sino porque no estoy de acuerdo con la misma y he puesto los medios suficientes para impugnarla y para que esa deuda se rectifique, porque no es lo que refleja esa deuda y lo que vienen a utilizar estos datos, estos ficheros de morosos, es que una persona no paga, que no tiene dinero para pagar o que no quiere pagar. No, es que en ocasiones hay deudas que directamente no se pagan porque yo no estoy conforme con la cuantía de la deuda. En ese caso, la utilización de estos datos no debería incluir ficheros de morosos, porque no soy un moroso porque no tenga solvencia patrimonial, que es la denominación oficial de estos ficheros de solvencia patrimonial. No, es que no pago porque no estoy de acuerdo con que deba ese dinero. No es que no tenga dinero para pagar, es que no considere que esa deuda sea correcta. Y en este caso, por supuesto, se puede causar un grave perjuicio a una persona o una empresa si se la incluye en un fichero de morosos, cuando no es por cuestiones de solvencia o por falta de tesorería, sino que la realidad es que es por una discusión sobre el fondo de la cuestión y el fondo del servicio o del bien que se ha transmitido y que da origen a esa deuda. Por lo tanto, esto es una novedad muy relevante porque protege esa honorabilidad de las personas y de las empresas, de los empresarios, respecto a los ficheros de morosos, o da al menos la oportunidad de que si se da alguna de estas situaciones tengas un plazo de 30 días para poder ponerlo en práctica y no se ponga en duda directamente tu solvencia patrimonial, sino que pongas de manifiesto que la situación en la que se ha incurrido no corresponde a este tipo de ficheros. De igual manera, y como última novedad destacada, por así decirlo, de este Reglamento General de Protección de Datos, se regulan las situaciones en las que se considera que existe un interés público, como son temas relacionados, por ejemplo, con la videovigilancia o con sistemas de exclusión publicitaria, los sistemas también de estadística pública y las denuncias internas en el sector privado. Es decir, se marcan unas pautas para ver cuándo se considera a efectos legales y en determinados ámbitos que existe un interés público para la utilización de estos datos personales y para la limitación o un sistema más estricto en el ejercicio de los derechos de los mismos en determinadas situaciones. Por ejemplo, las cuestiones de la videovigilancia y cuestiones que cada vez están más en debate en determinadas ciudades o en determinadas zonas, como que existan cámaras de vigilancia en la propia calle para proteger la seguridad ciudadana. Pues de esta forma se viene a regular de una manera pues generalizada, pero que puede extrapolarse a determinados ámbitos, si prevalece tu derecho a la intimidad de no ser grabado y de cuál va a ser el uso que se le dé a esas grabaciones cuando tú estás en la calle o cuando estás en un determinado comercio incluso, respecto al derecho colectivo de la seguridad pública, de la seguridad ciudadana. Es decir, que está por encima, que si me roban en la calle haya una grabación en la que se localice al autor y sea una prueba para poder enjuiciar y demostrar que eso se ha producido y por tanto se eviten ese tipo de situaciones, ya no solamente de cara a castigar el acto, sino a prevenirlo, porque seguramente si hay una cámara, una persona que va a robarte con una navaja, pues se abstenga de hacerlo. O al menos sería lo que la lógica nos diría. ¿Prevalece esta cuestión o prevalece el que la persona que está paseando por la calle tomándose un helado no le apetece o no le parece correcto que aparezcan unas grabaciones y que puedan ser vistas a los efectos y al mero uso de esta seguridad ciudadana? Pues aquí se pone en valor el derecho colectivo a la seguridad ciudadana sobre el derecho personal e individual al honor y a la intimidad personal. Y se establecen unas pautas para ver en qué situaciones prevalecería uno y en qué situaciones prevalecería otro. Normalmente esto es una cuestión que ha llegado en varias ocasiones a los tribunales
Y por supuesto, salvo que haya una situación especial o un caso de especial relevancia que pueda atentar o que pueda hacer muy llamativo o muy relevante para una persona ese ejercicio del derecho al honor y a la intimidad personal, se superpone el derecho a la seguridad ciudadana, es decir, se superpone ese derecho colectivo a un derecho individual. Pero también hay situaciones y hay ocasiones en que el derecho individual puede prevalecer al derecho colectivo cuando no sea una situación de riesgo de seguridad ciudadana, una situación grave de riesgo, y en cambio sí que se puede atentar gravemente contra el derecho al honor y al derecho a la intimidad personal de la persona. Por ejemplo, una cámara que justo está grabando la puerta de acceso a una clínica abortiva, por ejemplo. Pues seguramente algunas de las personas que acudan a realizarse ese tipo de tratamientos quieran ejercer su derecho a la intimidad personal y a que no sean conocedores la gente de que han acudido a informarse o a realizarse un determinado tratamiento en este tipo de clínicas, y en ese caso pueda prevalecer o pueda considerarse que prevalece este derecho personal que afecta a una persona en concreto frente al derecho colectivo de la seguridad ciudadana de las personas que pasan por delante de esa calle. Entonces hay que ponderar las situaciones y hay que adaptarlas. Pues a través del reglamento lo que se ha incluido es la existencia de estas situaciones y la existencia de este conflicto entre el interés público y el interés personal, que anteriormente se venía aplicando directamente por los tribunales y ahora al menos tiene un reflejo, aunque no pueda darse una aplicación concreta a cada caso particular, pero sí tiene un reflejo legal o una regulación establecida en la normativa que al menos sea una base de la que partir a la hora de poder ponderar el ejercicio de un derecho o de otro.